Siempre he querido compartir esta historia, y he decidido usar un viejo desechable cuenta, ya que normalmente solo estoy al acecho. Yo no tengo forma real de probar mi credibilidad, pero si alguna vez has visitado o vivía en una zona rural del sur de Asia, probablemente puedas dar fe de mí al decir que es mucho más plausible que uno podría asumir. Además, esto terminó siendo mucho más largo de lo que pensaba, pero yo quería contarlo exactamente como yo lo hice. Recuérdalo. Tuve uno de esos momentos, recientemente, donde surgieron muchas cosas juntos en mi cerebro para darle sentido a un evento que mi mente de niño no pudo comprender adecuadamente en ese momento. Así que mi mamá nació y creció en el Reino Unido, pero ella es de ascendencia del sur de Asia, y desde entonces soy mestiza. Ella se esfuerza mucho para hacer. Estoy seguro de que estoy en contacto con mi cultura. Esto significó que cuando éramos niños, hicimos muchas visitas frecuentes a casa. Es como cada verano que recuerdo lo pasé. Y entonces, de repente, se detuvo. Después de este incidente, la familia de mi mamá. En casa vive en una zona extremadamente rural del país. Hay mucha pobreza que rodea nuestra casa familiar, por lo que rara vez salimos de nuestra relativamente agradable parte del pueblo. Nunca me permitieron salir y explorar. Y viniendo de la jungla de cemento que es Londres, yo estaba siempre tan curioso. Voy a explicarlo. ¿Qué pasó en este caso en particular? Día, tal como lo recuerdo. Y luego explicaré lo que no logré. Darse cuenta en el momento. Tenía 8 años en ese momento. Uno de los tíos de un pueblo vecino serían. A menudo visita a sus hijos. Y cuando lo hicieron, mi mamá me dejó ir con ellos a una pequeña tienda tipo cabaña que vendía dulces y snacks, como a 15 minutos de la casa familiar. Mis primos tenían 11 y 19 años, y ambos varones, y era amplio luz del día. Para llegar a la tienda, caminamos a través de un pequeño camino de bricolaje, y en ambos los lados son lo que yo llamaría la jungla. Básicamente eran solo muchos árboles y arbustos hasta donde alcanzaba la vista. Tú realmente no puedo ver nada más allá de los árboles. Es solo mucha vegetación. Estoy mezclado con el este de Asia y definitivamente mi apariencia viene del lado de mi padre. Así que ser un extranjero evidente en una zona rural. Parte de mi vida en casa significaba que yo estaba bastante acostumbrado a que los extraños me miren y haciéndome preguntas. Siempre me usaron. A hombres espeluznantes que simplemente me decían que yo fui hermoso porque tengo la piel pálida. Mi mamá me advirtió sobre estos hombres e intenté alejarme de ellos. Así que el camino hacia la cabaña estaba pavimentado con gente espeluznante, haciendo comentarios espeluznantes. Y mis primos básicamente les dicen que déjame en paz. También había un grupo de chicos jóvenes. Algunos de ellos tenían motos y algunos simplemente estaban descansando. Uno de ellos me saludó. Era bastante amigable y había conocido a muchos. Gente que mi mamá estaba convencida de que debía. ¿Recuerdas la última vez que no tenía nada? Recuerdo de. Así que simplemente le devolví el saludo y seguí con mi día. Una vez que llegamos a la cabaña, inmediatamente empezamos a perder nuestro autocontrol con los bocadillos. El dueño fue muy amable y nos dejó. Probó un montón de cosas y también tenía hielo. Crema por primera vez. Claramente recuerdo que estaba muy emocionado porque mi mamá y una de las señoras que trabajaban como un cocinero a ambos les encantaba el helado. Así que yo pensé que sería una agradable sorpresa para ellos. Pedí 3 y el chico amable me dio 4, y entonces tenía las manos ocupadas, y se estaban derritiendo rápidamente, y él me dijo que corriera, que fuera rápido a casa. Yo les dije a mis primos que iría a correr.
empezar y una vez que terminaron pudieron ponerme al día. Todavía estaría en su fila. De la vista. Además era de día y era una calle muy transitada. Empecé a correr de regreso. Había algunas tías mayores de pie, en lo alto del camino, y algo su presencia me dio una sensación de seguridad. Me sentí mucho más seguro sabiendo que estaban allí, y emparejados con el hecho de que mis primos pudieran... Mírame claramente. Me sentí cómodo. Basta con caminar de regreso tranquilamente, ocupándome de mis asuntos mientras comía mi helado. Pasé a este grupo de chicos y uno que me saludó se acercó a mí. Él dije que era la sobrina de mi ex, ¿verdad? Ex siendo mi tío, y él en broma tomó uno de mis helados y dijo, ella consiguió un helado. Crema para mamá. Mamá significa tío en nuestro idioma, y por eso simplemente asumí que era un amigo mío. Tíos. Me preguntó cuándo llegué y cómo estaba encontrando el país. Él era amigable, y no parecía el estereotipo de pervertido. Cuando dije que cuando iba a ir a casa, dijo, ¿por qué no? ¿Dejaste que tu tío te llevara? Puedes montar en mi moto. Creo que fue entonces cuando algo hizo clic en mi mente, que tal vez él no era el tío amigable que pensé. Él era. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba prácticamente rodeado por un círculo y estaba rodeado por el grupo. También es cuando me di cuenta de que no podía ver a mis primos ni el grupo de ancianas, que también significaba que probablemente no podían verme. Yo desearía poder explicar con palabras cómo estaba indefenso y asustado. Tenía todas las amenazas en el mundo, me las explicó mi mamá, en un país donde sabía que estaba vulnerable y tenía que ser cauteloso. Y yo aún así logré encontrarme en una situación peligrosa. Por suerte mis primos vino corriendo y gritando, probablemente porque yo era su responsabilidad. Y los chicos corrieron hacia la jungla. Esto me asustó porque no había nada en la jungla. Solo había árboles hasta allí. Como pude ver, y sabía que así sería. Sería casi imposible encontrarlos en todos de eso. Causamos un gran alboroto, y los aldeanos parecieron reaccionar como si ya estábamos nerviosos. Cuando le dijimos a mi familia, ¿qué pasó? Yo estaba básicamente en arresto domiciliario y mi mamá se negó a dejarme. Me sacó de su vista. Estaba bastante conmocionado sobre toda la situación, así que, honestamente, me sentí un poco agradecido por eso. Lo atribuyo a mi paranoia, pero en ese momento me sentía abrumado. Sentimientos de estar siendo observados. Nuestro pueblo es bastante pequeño, como entre ellos. Es un tipo de todos conocen a todos cosa. Mi tío también es un gran comunitario. Figura y es muy conocido entre los aldeanos, por eso los hombres. Probablemente sume 2 y 2 y yo. Era su sobrina. Tener familia extranjera. Terminar suele ser un asunto muy importante. Y tener una sobrina que es mestiza también es un gran problema. Estoy seguro de que se corrió la voz. Alrededor. Se dio cuenta de que había un grupo de hombres en motocicletas que frecuentemente pasar por nuestra casa. Se quedaron bastante tiempo. Aunque estaban lejos de nuestra casa, ellos no había nadie a quien hubiéramos conocido. Es espeluznante pensar en eso ahora, el hasta dónde iban a llegar. Un par de días antes de nuestro vuelo de regreso, yo tuve mi penúltimo y peor encuentro con este tío tan amable y particular. Era de noche, y era como cualquier otra, noche donde jugábamos juegos de mesa o juegos de cartas en la sala. Porque hacía tanto calor que fui a mi habitación y estaba jugando en mi Nintendo DS. ¡Qué retroceso! Cuando vi desde la esquina de mi ojo a alguien en la ventana mirando fijamente directamente hacia mí, era él. Lo peor, en parte tenía la historia más espeluznante y enfermiza, y la sonrisa más retorcida que jamás he visto.
Se puso un dedo en los labios, pero yo no lo hice. Lo opuesto, literal, y empezó gritando histéricamente. Había estado en ventaja desde el incidente del helado. Entonces, lo que podría parecer una reacción exagerada fue: es solo mi respuesta natural. Realmente, no puedo. Te cuento lo que pasó después, porque nadie me lo ha dicho jamás. Mi muy grande tío y también sus amigos muy grandes. No son conocidos por ser los más amigables gente, pero me dijeron que se ocupó de él y que nunca más me molestaría. Recientemente recibimos una película de boda de una de las bodas de mis primos, y parte de la película era su partida para llegar al lugar, y me di cuenta de que la jungla ya no estaba allí. Básicamente había estado cortado. Por primera vez, veo más allá de la vegetación. Por eso mi mamá me explicó que mi tío tenía. Lo corté poco después de eso. Visita particular por la cabeza, cortadores. Suena aún más siniestro en mi idioma. Toda mi vida Me pregunté qué me habría pasado. Si me hubiera subido a la moto. Pero ahora lo sé con razonable certeza cuáles eran sus intenciones. En ese momento, una pandilla había estado secuestrando a un mendigo. Niños. Tomó un tiempo para darse cuenta, porque no lo es. Es inusual que los niños mendigos vayan desaparecido. Cuando estuvimos allí, la gente estaba vagamente consciente de que se estaba convirtiendo en un tendencia. Un par de meses después, una cabeza. Fue encontrado. Se hizo conocido en nuestro pueblo, pero la gente intentó conservarlo tranquilo para evitar tener mala fama. El problema desapareció una vez que muchos de ellos se cortó la vegetación, por lo que no queda ningún lugar donde esconderse. Pero también es cuando se dieron cuenta de la magnitud de lo que había sucedido. Pasó. Lo extraño es que yo sabía sobre los cortadores de cabeza por un tiempo. Yo sabía que era algo que había ocurrido en nuestro pueblo, pero por alguna razón, hasta hace poco, nunca ponía 2 y 2 juntos. Pero ahora que lo tengo, creo a menudo sobre lo que casi me pasó. Pero lo más importante es lo que le pasó a un puñado de niños en nuestra pequeña pueblo. Pienso en el hecho de que, más allá de un círculo relativamente pequeño, nadie piensa en ellos. Nadie se siente atormentado por sus muertes. Hola, soy una chica joven que vive en Irán y he creado esta cuenta anónima para pública las cosas que podrían amenazar mi seguridad si se publicaran en mi principal cuenta. Como probablemente ya sepas, Irán está pasando por una revolución y la gente ha estado protestando nuevamente durante 2 meses seguidos. La gente suele cantar abajo con un dictador desde sus ventanas. De noche aquí. Esta noche acababan de... Se detuvo cuando decidí ir a dar un paseo. Fumé. Fui a la calle principal, que está a menos de 50 metros de mi casa. No llevaba hijab. Y para ser honestamente, estuve paranoico con eso todo el tiempo. Pero todo salió perfectamente normal y me di la vuelta para volver casa, pensando que estoy demasiado asustado estos días. A mitad del callejón, yo noto un grupo de 5 hombres enormes. Uno de ellos sostenían un altavoz que era tocando una de las canciones de protesta. 2 de ellos estaban disparando rayos láser hacia ventanas a cada lado del callejón, y los demás tenían armas. Eran las fuerzas de la República Islámica, incitando a la gente a acercarse a sus ventanas. No pude mirarlos cuando llegaron. Más cerca. Simplemente contuve la respiración y caminé. Más allá de ellos, mientras mi corazón estaba a punto de... Salta de mi pecho. No tardó más de 1 minuto, y solo estuve unos días, a metros de casa. Sin embargo, se sentía como para siempre. Y en ese instante, yo estaba.
Estaba casi seguro que no lo conseguiría a casa. Estaba aterrorizada y completamente sola. Allí estaban estos enormes hombres armados mirando. Para probablemente el más pacífico, los manifestantes siempre caminaban hacia mí, mientras no llevaba puesto mi hijab. No lo hago. Saber si realmente les importé mucho o no. Pero de todas formas, fue absolutamente horrible para mí. Soy una chica de 21 años que está tomando su primer viaje de mochilero alrededor del mundo. Yo solo llego a Tailandia hace 2 días y fue una lástima porque casi me matan. Secuestrado en mi primera noche. Fui a Bangalore Road, que está bien. Conocí y tomé unas cervezas en un bar y luego fui al popular club Ilusión. Me lo estaba pasando bien bailando y conocer gente en el club. Solo tenía 3 bebidas, tequila y jugo de naranja. Pero en algún momento me di cuenta de que era mucho, más borracho de lo esperado. No lo sé, si me pincharon, pero fui tonto y tuve mi bebida en la mesa junto a mí mientras yo estaba bailando y había mucha gente. En total, en el espacio de 3 horas, solo tomé 2 cervezas y 3 tequilas. Por lo general, esa es una cantidad aceptable para mí. Fui al baño y me sentí muy intoxicado y vomitó. Al salir del baño, un chico que no conozco me agarró del brazo. Parecía joven y yo. Le pregunté qué estaba haciendo. Dijo que me ayudaría a bajar las escaleras. Después de que... Bajó a la carretera y me arrastró hacia abajo. Un callejón y me metió en su coche. Yo estaba realmente asustado en este punto. Y no sé cómo me metí en un lío. La situación se agravó rápidamente. Soy muy pequeño. Y no era muy fuerte, así que le fue fácil. Para tomar el control de mí, él empezó, conduciendo, y yo seguía diciendo, no, y para parar, pero él dijo, no te preocupes, estoy llevándote a un lugar seguro que era. En realidad da mucho miedo. Tenía mapas abiertos, y estábamos saliendo de Patton. Finalmente, después de un tiempo comencé a decirle que vomitaría sobre él en su auto. Si no se detenía, parecían. Lo molestó y se detuvo. El segundo detuvo el coche. Salí y corrí, por la calle. Por suerte había un mototaxi que me preguntó si necesitaba un ascensor, y salté y le dije dónde mi hotel estaba. Pude ver al chico, caminando por la calle detrás de mí, mientras salía a toda velocidad y regresé a mi hotel. Con seguridad. Honestamente, después de eso, no estoy ir a cualquier bar o club solo. Yo no confío en nadie. Me siento muy vulnerable. Al menos fue una lección. Que necesito ser mucho más cuidadoso. Me alegro de haberlo logrado. Está bien. Esta es una historia de mi infancia, una de los que me persiguen hasta el día de hoy. ¿Alguna vez has visto esos memes donde dice que la gente reacciona como un criminal cuando un visitante inesperado llega de su puerta? Se congelan y caen todo lo que están haciendo, y se tiraron al suelo para evitar ser visto en una ventana. Esta es mi historia de cómo me convertí en una de esas personas. En el tiempo debo haber tenido alrededor de 7 años y medio. Estaba visitando el Medio Oeste, Kansas para ser exactos, de Corea del Sur, donde nací y crecí. Justo visitando a la familia, nada importante. En esa noche en particular, los adultos, nuestra tía y nuestro tío, nuestros padres, iban a tener una cita nocturna. Entonces nuestros padres nos ordenaron pizza antes de irse y esperábamos a que llegara para que no lo hiciéramos. Tengo que abrirle la puerta a cualquiera. La tía y el tío tenían 2 hijos, 2 varones, y tenían 15 y 8 años. Como dije antes, tenía quizás 7 años y medio. En ese momento, mi hermana mayor tenía 11 años y el hermano pequeño era joven y tierno, de 3. Así que, en resumen,
Estábamos listos para pasar una noche de juegos divertidos. Después de todo, no era frecuente que los primos pudieran conseguir juntos. Así, vivían en el Estados Unidos y vivimos en Corea, pero nosotros nos amamos profundamente. Vimos a nuestros padres en la entrada del garaje. Ellos nos aseguramos de que supiéramos las reglas y que... recítenlos. También hicieron... Seguro que sabíamos dónde estaban los teléfonos y los números de emergencia para acompañar ellos. Iba a ser algo típico. Noche sin padres. O eso creíamos. Había pasado quizás 1 o 2 horas después. Nuestros padres se habían ido. Estábamos abajo, en la sala de juegos, lo que a la gente le guste. Para llamarlo en estos días. Estábamos abajo. Allí solo veíamos películas y jugábamos al aire. Hockey, comer, cosas de esa naturaleza, simplemente siendo niños. No estábamos siendo ruidosos ni algo así. E incluso si lo fuéramos, no habría sido gran cosa. Por la forma en que estaban las casas Kansas, los sótanos están integrados en el suelo en caso de tornado. Había ido arriba con mi prima mayor, porque yo quería tomar un trago de leche con chocolate, y yo no podíamos alcanzar las tazas solos. Así que... subí las escaleras hasta la cocina, que estaba en el otro extremo de la casa. El otro se quedaron abajo y continuaron con sus juegos. Llevábamos quizás 15 arriba a 20 minutos, porque mientras estaba bebiendo mi leche, mi primo mayor estaba preparando bocadillos, ya que estábamos jugando ver una película. De repente, escucho el timbre. Recuerdo mi primo me miró y me dijo que me quedara. Aquí porque era extraño que el timbre estaba sonando. No era tarde, pero ciertamente no era temprano. Y digo, esto porque era verano, alrededor de las 8. Mi primo empezó a arrastrarse hacia el puerta silenciosamente. Fue desconcertante para alguien que toque el timbre. Nosotros no esperábamos ningún invitado y la pizza había sido entregada antes de nuestra... Los padres incluso se habían marchado por la noche. Y antes de que esté siquiera a medio camino hacia el puerta, quien esté del otro lado empieza, tocando rápidamente el timbre una y otra vez terminado. Un timbre constante haciendo eco. Por toda la casa. Y a estas alturas, había mirado hacia la escalera y vi que otros hermanos empezaron a... Sube sigilosamente las escaleras con la exclusión del bebé, que todavía dormía en el cuna abajo en la habitación de invitados. La más antigua. De los niños, sigamos adelante, y de ahora en adelante lo llamaré James. Ponle su... Se llevó un dedo a los labios y nos dijo que fuéramos silencioso, para que pareciera que no había nadie casa, a pesar de que había luces encendidas. Él se acercó sigilosamente a la puerta mientras los golpes y el timbre seguía sonando, y se asomó por la mirilla. Yo nunca había visto a mi prima tan asustada. Afuera. Su rostro estaba pálido, y se alejó de la puerta rápidamente y nos dijo a todos que bajáramos. Pero por supuesto, no escuchamos. Honestamente, nosotros pensé que estaba bromeando. Tal vez eran algunos de sus amigos que querían asustarlo. Nosotros ya que canceló sus planes de que noche para quedarse en casa y ver todos sus niños. Mi hermana mayor lo empujó y miró a la gente ella misma. Y por la razón que sea, lo que sea que haya en el otro lado de la puerta la hizo aún más, tienen exactamente la misma reacción. Y ella se tambaleó hacia atrás desde la puerta justo cuando pálido. En ese momento, no entendí lo que estaba pasando. No creo que ninguno de nosotros, los niños más pequeños, realmente lo hicimos, pero algo no iba bien. Después de un tiempo, como 20 minutos, quienquiera que estuviera en la puerta dejó de tocar el timbre, y todo estaba en silencio otra vez. Parecía que... Se rindieron. Tal vez pensaron que no había nadie. Casa.
Si supiéramos lo equivocados que estamos, realmente lo fuimos. Todos nos sentamos en silencio por un momento. Mientras que después de que esto ocurrió inicialmente, mi otro primo, al que simplemente voy a llamar Kyle para el propósito de la historia, reunió el coraje para preguntarle a ¿por qué el hermano Santiago, que estaba a la puerta, James y mi hermana estaban actuando así, asustadizo? James nos dijo que había un hombre vestido con ropa oscura y que parece estar llevando algún tipo de paquete o caja grande, pero no podía ver su cara. Por supuesto, Kyle, siendo el pequeño sábelo-todo, pantalones que tenía en ese momento, empezó a burlarse de James, diciendo que solo estaba siendo un miedoso y no reconoció sus vecinos. Kyle estaba convencido de que era solo un vecino que intenta dejar un paquete que podría haberse mezclado en el correo, viéndolo pasar todo el tiempo. Entonces, todos estuvimos de acuerdo en que eso era un causa probable hasta que nos dimos cuenta de quién era. Estaba tocando el timbre, no solo dejar el paquete en el porche, que no es eso lo que harían la mayoría de los vecinos, en caso de que nadie conteste, simplemente. Déjalo, ¿verdad? ¿Y por qué intentarían? Para traerlo a la casa por la noche, en lugar de simplemente esperar hasta el siguiente día. Pero creíamos que ya había pasado. Con eso, así que lo empujamos hacia la parte trasera de nuestro mentes. No creíamos que fuera importante llamar a nuestros padres y avisarles. ¿Qué pasó? Se acabó después de todo. Nosotros volví a la cocina, agarré el bocadillos y comenzó a regresar abajo hasta que oímos golpes de nuevo. Pero no fue desde el porche delantero esta vez. Tiempo. Estábamos en shock. Nos quedamos congelados en miedo. Quiero decir, venía de la derecha, detrás de nosotros. Nos giramos lentamente y miramos de vuelta en la dirección desde la que vinimos. Estábamos parados en el comedor. Ya habíamos pasado. Por la cocina. Era como alguien estaba golpeando la cocina-ventana, ¿sabes? La que está normalmente encima del fregadero para que tu madre o el padre podría lavar a los niños, mientras ellos poner en el patio trasero mientras lavan el platos. Así que James y mi hermana mayor, a quien simplemente llamaremos Nicole. En este punto, se pusieron de manos a la obra y rodillas, y se arrastraron de nuevo hacia el cocina, muy en contra de nuestra carga. Solo tan rápido como se arrastraron hacia el cocina para echar un vistazo. Se arrastraron, de vuelta a nosotros casi a hipervelocidad, y nos dijeron que nos agacháramos y nos mantuviéramos agachados. Nos arrastramos hasta la guarida que estaba más abajo. Pasillo. James nos tenía a todos acurrucados cerca de él. Chimenea fuera de la vista desde el ventanas, y nos dijo que nos quedáramos allí. Él estaba tomando el control. Él estaba protegiendo. Su hogar y su familia, lo mejor que conocía, ¿cómo? James se alejó arrastrándose rápidamente. Yo no sabía a dónde iba, pero yo estaba asustado. Los golpes se estaban volviendo cada vez más fuertes. Más fuerte y se acercaba cada vez más. Más cerca. En algún momento, comencé a llorar. Y recuerdo que Kyle puso su mano sobre mi boca y mi hermana nos abrazaba apretado. Y en esa época, vimos James comienza a aparecer nuevamente por ahí esquina. Y tenía su bate de béisbol. Él había subido otra escalera para llegar a su habitación. Pasó arrastrándose junto a nosotros y puso un dedo en sus labios otra vez. Y eso es cuando nos dimos cuenta de que se arrastraba hacia la puerta para perros. Estaba intentando cerrar la única entrada a la casa. Eso no estaba cerrado. Afortunadamente logró azotarlo. Con el tiempo, porque no creemos que el hombre afuera se había dado cuenta de que la casa tenía un puerta para perros. Pero cuando oyó el candado en caja en su lugar,
y el golpe se vuelve más errático y más violento. Entonces todo, de repente, como antes, los golpes cesaron. Oímos pasos. Alguien caminaba de un lado a otro, a través del porche lentamente y deliberadamente. Golpe, golpe, golpe. Sus pesadas botas retumbó a través del porche de roble rojo. Entonces, sin previo aviso, el ritmo se detuvo y se hizo el silencio. Inquietantemente, silencio. Entonces el hombre gritó: «¿No? Abre la puerta. Tengo un paquete para tú». No respondimos. Nos quedamos callados, o tan silenciosos como pudiéramos estar con Donde. Los corazones latían con fuerza, y con qué irregularidad nuestra respiración era. El extraño llamó. Salimos de nuevo. Abrimos la puerta. Y de nuevo. Nosotros. No respondió. El hombre gritó. Enojado dije: «Abre la puerta, tengo un paquete». Como antes, no lo hicimos. Respondemos, ni hacemos ninguna respuesta repentina. Movimientos. El hombre empezó a golpear de nuevo, esta vez directamente en el panel. Ventana de la habitación en la que estábamos sentados, gritando: «Sé que estás ahí, sé que puedes oírme. Abre la puerta o te lo prometo. Ábrelo para ti». Y luego más golpes. La ventana vibró y se sacudió violentamente, con cada impacto del hombre extraño. Afortunadamente, la casa de nuestro primo tenía ventanas reforzadas, por lo que no fueron fáciles para romper. Pero desafortunadamente, no tuvimos. No había ningún vecino cerca, así que no lo hicimos. Creo que alguien podría oír la conmoción. Pero mientras hacía todo ese ruido, aprovechamos la oportunidad para reservarlo otra habitación y llegar a un teléfono. En un punto, mientras estábamos hablando por teléfono con los policías, nos preguntaron si podría describir al hombre. Y todo lo que sabemos es que era alto y vestía de negro. Así que Kylo y yo decidimos ser valientes. Así que si algo nos pasó esa noche, al menos tendrían una mejor descripción de quién lo hizo. Nos arrastramos, de vuelta a la guarida, y nos atrevimos a mirar. Desde el pequeño rincón de la ventana, sacamos las cortinas con cuidado. Camino, y he aquí que el hombre estaba. Todavía golpeaba. Había movido las persianas, fuera de la ventana. Están básicamente colgando de sus bisagras en este punto, vibrando con el viento. Hizo contacto visual con un hombre trastornado. Contacto visual directo y de introspección. No pienses que antes de esta noche tengo. Alguna vez creíste que hay pura maldad en este mundo. Pero cuando miré eso, los ojos del hombre, no vi un alma. Lo sé. Suena loco, pero esos no fueron los ojos de un humano. Era algo diferente. Todo lo que he visto antes. Animalista es quizás la única palabra que yo. Podría describirlo como algo más que demoníaco. Era malvado, antinatural y algo que yo no quiero volver a verte nunca más. Cuando nos vio, sonrió con una sonrisa torcida que estoy seguro. Pensó que era tranquilizador. Y él se agachó para poder mirar mejor. Míranos, supongo. Y luego dijo: ¿No quieres tu correo? ¿Tienes correo? Te lo puedo dar si lo abres. La puerta. Recuerdo simplemente agarrarme a la mano de Kyle por mi vida. Y Kyle negó con la cabeza, y luego arrojó el cortina de la ventana. Y antes incluso tuvimos la oportunidad de movernos. Además, el hombre comenzó violentamente, golpeando la ventana otra vez. En este punto James ya había tenido suficiente. Él... Le pasé el teléfono a mi hermana y él gritó: «Déjennos en paz. La policía está en camino. No vas a entrar aquí». Después de eso parecía que el hombre entró en pánico, y los golpes se detuvieron de repente. Y entonces oímos pasos rápidos en el porche, y Kylo y yo nos asomamos por el ventana de nuevo. Y el hombre estaba corriendo por el patio pasando todos los árboles, y saltó la valla de madera de 22 pies,
Vaya al final del patio hacia el callejón que separaba el barrio del antiguo cementerio. Nos quedamos en el llamar por teléfono a la policía hasta que llegaron. Y nuestros padres no llegaron. Mucho tiempo después, pero el hombre nunca fue atrapado. Y no sabemos qué pasó después. Esa noche, simplemente desapareció en aire enrarecido. Hasta el día de hoy, tengo 21 años. Siempre que el timbre suena cuando no estoy esperando una llamada. Visitante, mi corazón se cae y estallo, en un sudor frío. Entonces, esto sucedió a principios de este año. Como un poco de historia, tengo 30 años. Hombre casado, de 29 años en ese momento, con una hija pequeña. Vivo en una zona rural, ciudad del norte de California, más o menos justo, en el epicentro de la fiebre del oro. Y no sé si son todas las formas la tierra fue tomada, o las formas en que la gente fueron asesinados por riqueza en aquel entonces. Pero siempre ha parecido tener un nivel más alto parte de extraños reclusos y soberanos tipos de ciudadanos. Dicho esto no es una historia inquietante ni de personas extrañas. Del bosque, pero era de lejos el encuentro más aterrador que he vivido como padre. Hace algún tiempo, me quedé con un extra, día libre y mi esposa y yo decidimos ir para dar un paseo y echar un vistazo a un lugar semilocal, exhibición de armas. De vez en cuando, obtengo mesas en ellos y tener amigos que hacen ellos regularmente. Así que fuimos a visitarlos como siempre estoy buscando partes oscuras y piezas para armas militares antiguas, y tenía alguna familia que vivía en la zona de el espectáculo también. Tuvimos un invierno infernal. El año pasado, por lo que no fue de sorprender, fue un día frío y sombrío. Condujimos aproximadamente 1 hora, y conocía al promotor, así que caminamos justo ahí. Mientras pasaba por las mesas en busca de lo adecuado, yo estaba. Llevaba a mi hija conmigo. Ella estaba muy pequeño y ridículamente lindo. Entonces, todo el mundo quería mirar y preguntar sobre ella, lo cual es normal por lo que he visto. Observado para los padres. Veces que incluso atraer a una pequeña multitud, generalmente de dulces ancianitas y algunos abuelos tipos. Como apunte aparte, tuve un gruñón. Señora, dime que era demasiado joven. La miré confundido y le dije, tiene como 3 meses. Nunca. Recuerda. Volviendo al tema, había un hombre que parecía un poco más emocionado que la mayoría de los hombres de su edad. Pero él dijo que él trabajó como técnico de emergencias médicas y en una UCI durante años, por lo que parecía razonable que él estaba tan feliz de ver bebés sanos. Como la tarde transcurrió, me pasó unas cuantas veces más moviéndose contra la multitud, primera señal, y comentó cómo ella era hermosa, como suelen ser los bebés. Esa edad. Mi esposa pronto necesitó amamantar a nuestra hija. Salimos al coche y teníamos las anteojeras en la parte trasera. Asiento para poder tener privacidad y mantenerse al bebé de las distracciones. Encendí la calefacción, cerré las puertas y me fui. De regreso para ayudar a un amigo a vender durante un punto de golpe. Aproximadamente de 10 a 15 minutos. Más tarde mi teléfono comienza a sonar con mi esposa, frenética, al otro lado de la línea. Unos 3 minutos antes me había dado cuenta de esa ley. Los agentes se habían levantado y caminado, fuera del show. Tardó 1 minuto en calmarla, pero al parecer el chico nos había seguido afuera y había estado observando atentamente. Mi esposa tuvo la repentina sensación que te pone los pelos de punta mientras comía en el coche. Fue entonces cuando ella vio una sombra parada afuera de ella. Puerta, impidiéndole abrirse, sujetándola a un pequeño tubo de metal.
Magalita. En ese mismo momento, apareció un sheriff que había. También nos vio ir al coche. El oficial preguntó qué estaba pasando, y el hombre trató de decir que estaba hablando con mi esposa, quien bajó un poco la ventanilla y dijo que no lo era, y que no quería a cualquiera. El oficial le preguntó su nombre y cuándo. Se dio la vuelta para correr, el nombre que él intenté usarlo. El escabullirse no fue suyo. El nombre era falso, por eso los oficiales se levantaron. Detenido, dio su nombre real y dentro de un minuto de llamar entró. El hombre se dio la vuelta y arrestado. Resultó que tenía un delito grave. Órdenes de secuestro. El hombre estaba esperando a que los coches cercanos se fueran. Él estaba a punto de intentar llevarse a mi esposa y hija pequeña. Si ese policía no hubiera estado ahí mismo, quién sabe cómo habría sido, se desarrolló. Por suerte, había un policía cuando necesitábamos uno.